Hola, bienvenido. Esta sería la primera clase del libro de Abañano, esta historia de la filosofía que vamos a utilizar como texto principal de nuestro curso. El primer capítulo es Origen de la filosofía, origen y carácter de la filosofía, dice él. Y bueno, hay que acostumbrarnos a que en la filosofía siempre trabajamos problemas, ¿no? O sea, lo principal de la filosofía es que reconozcamos qué problema hay ahí, qué problema se está abordando y ver las soluciones que se plantean a ese problema. Y Abañano, como buen filósofo, ¿no? Historiador de la filosofía, pero también filósofo, lo primero que hace es plantearnos un problema. Y el problema es, ¿por qué surgió en Grecia la filosofía? O si surgió en Grecia la filosofía y no antes o en otro lugar, ¿no? Es una cuestión entonces geográfica y también histórica. Siempre se ha dicho pues que la filosofía surge en Grecia, pero hay quien dice que eso es eurocéntrico, etnocéntrico, y que en realidad pues habrá que rastrear el origen de la filosofía en Oriente. Ya desde la antigüedad, como él bien dice, si leíste las hojas de Abañano del primer capítulo, verás que él comienza discutiendo eso, ¿no? Hay quien dice que la filosofía realmente inició en Oriente, y eso se viene diciendo desde la antigüedad, ¿no? Que en Egipto, que en Babilonia, que en la India, que digamos en los centros culturales principales en aquella época en la antigüedad, y que son culturas más antiguas que Grecia, pues ahí habría surgido la filosofía. Entonces el primer problema filosófico es justamente el origen de la filosofía. ¿Dónde surgió? Quien plantea que surgió en Oriente, pues tiene argumentos, por supuesto. Esos argumentos pueden ser que pues son culturas más antiguas y ahí había una reflexión, incluso había ciencia ahí, había pensamiento, había razonamiento, había investigación. Aquí la cuestión es, ¿por qué decimos entonces que en Grecia? ¿No será esto, como dicen algunos, un eurocentrismo? Ese es el primer problema, digamos, que tendríamos que abordar, el origen de la filosofía en Grecia. Vamos a ver un mapa para plantear esto, digamos, de manera más concreta, ¿no? Aquí tenemos un mapa de Grecia, es un mapa obviamente actual de Grecia, de esta zona. Tenemos aquí lo que es la península, pues, de los Balcanes, ¿no? Todo esto. Y acá al final, pues, tenemos Grecia. Te fijas, pues no es una zona tampoco grande, se limita a esto. Y esta zona, también la Grecia antigua, hay que contar esta costa. De hecho, lo primero que vamos a aprender acá es que si tú ves un mapa de Grecia y ves el archipiélago, pues la parte continental de Grecia actual, pues ahí no surgió la filosofía, ¿no? La filosofía surgió más bien en lo que ahora es la costa de Turquía, la costa ahí en el mar Egeo de Turquía, que en aquella época en la que vamos a plantear esto, que estamos hablando pues del año 700, siglo 8, siglo 7 antes de Cristo, pues más bien acá había ciudades en lo que es ahora la costa de Turquía, ciudades fundadas por colonos de ciudades griegas. De manera que la costa turca del mar Egeo pues estaba llena de ciudades-estado griegas. Y ahí, en una ciudad-estado de esa zona, de lengua griega, pues surgió la filosofía, según esta historia tradicional que vamos a discutir. Entonces, fíjate, tenemos Grecia, tenemos esta parte de la costa turca, también llena de ciudades griegas. De hecho, las ciudades griegas se repartían por todo el Mediterráneo, incluso en la costa de África, acá en Sicilia, en la parte sur de Italia, había ciudades griegas, como bien sabes, y en todo el Mar Negro, en toda la costa, había también ciudades griegas. Entonces, ciudades griegas, cuando decimos griegos, no nos referimos a un país unificado, y es muy importante eso, ya veremos por qué. Nos referimos a una cultura, a una lengua, dividida también en dialectos, y cuyo modelo político era la ciudad-estado. ¿Qué es la ciudad-estado? Pues, como su nombre indica, una pequeña población, relativamente pequeña, que es ciudad y a la vez tiene un régimen político propio, diferente de la ciudad vecina. Incluso puede entrar en guerra con la ciudad vecina. Cuando le preguntabas por su patria, digamos así, a un griego, te decía, soy ateniense, soy espartano, ¿no? Soy milesio.
etc., no te decía soy griego. Se unificaba, o más bien la unidad que había entre las ciudades era la lengua, se entendían lingüísticamente, y elementos culturales. La mitología, por ejemplo, y los Juegos Olímpicos también. Había elementos que los podían identificar como griegos, pero cada quien reconocía a su propia ciudad como su patria. Entonces es un modelo distinto, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces decía yo, había ciudades en toda la costa, ¿no? En toda esta parte continental, en todas las islas, en cada isla había varias ciudades, en toda esta costa de ahora Turquía, en todo el Mar Negro, todo alrededor había ciudades griegas, ¿no? En norte de África, Sicilia, Italia. Bueno, es muy importante eso porque si ves, la zona es muy amplia, ya si lo tomas en cuenta así, como por dónde estaban repartidas las ciudades griegas, pues se amplía la zona y hay que decir que pues había civilizaciones mucho más antiguas que la griega, por ejemplo en Egipto, ¿no? Una civilización miles de años más antigua, lo que es Babilonia, esta zona entre el Tigris y el Éufrates ahora en lo que es Irak, ¿no? Bueno, ya Irán pues será el centro del imperio persa, pero tenemos varios centros de civilización. Hay quien incluso habla de la India, que se fija es bastante retirado, como fuente también de conocimientos de los filósofos griegos. Entonces, decir que surgió en esta zona, con ciudades relativamente pequeñas, no muy poderosas, ni política, ni militar, ni económicamente hablando, y por qué no decir que surgió en Egipto una civilización más antigua, más poderosa, ¿no? O en Babilonia también, o en la India. ¿Por qué plantear que surgió en Grecia? Y hay quien ha visto en esto, repito, pues un intento de llevar a Europa o a la cultura más bien que termina por determinar la cultura europea, la cultura grecorromana, por llevar la filosofía hacia acá y no decir, no reconocer que eso está en Oriente. Entonces sería una cuestión ideológica, política, según se plantea o según plantean algunos. Pero Bañano, como pudiste haber leído, no va por ese lado. Vamos a ver los argumentos uno por uno por los cuales nos dice Bañano que la filosofía surgió en Grecia y no en otro lado, ¿no? Él, creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, reconoce las siguientes diferencias. Primero, él está muy interesado en demostrarnos que la filosofía requeriría para florecer de una cierta libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, la filosofía como investigación, porque así la define, como una investigación racional, para poder florecer requeriría de una libertad de pensamiento que no había ni en Egipto ni en Babilonia, que son los dos centros culturales que él discute principalmente, ¿no? En Egipto y en Babilonia, pues había una casta sacerdotal que tenía mucho poder político y también los soberanos, digamos, de esas zonas tenían unificado el territorio políticamente, ¿no? Piensa en Egipto, por ejemplo, con el faraón, cómo se unifica el territorio y al final el faraón tiene un poder, pues, total, ¿no? Sobre su territorio, incluso está deificado o divinizado el faraón, y la casa sacerdotal es la que posee los conocimientos, la que hace, digamos, ciencia, si lo puedo llamar así, ¿no? Es una casta pequeña, poderosa, religiosa, muy cercana al faraón. Entonces, en esas condiciones, dice Bañano, no puede haber libertad de pensamiento, una investigación racional autónoma, que así es como define la filosofía, ni en Babilonia, ¿no? Hay una unificación política en esos dos centros civilizatorios, que no hay en Grecia. Hay un solo poder político en una extensión grande, geográficamente hablando. En Grecia no hay un tipo de poder así, no hay una autoridad central que domine todo el territorio griego. Está difuminado el poder en ciudades-estado. No hay una autoridad divinizada o deificada, ni una casa sacerdotal que administre la religión en Grecia. En Grecia hay centros, hay oráculos, hay lugares sagrados, pero no hay una casa sacerdotal en toda Grecia que tenga el poder y que administre la religión. Eso no existe en Grecia. Ni tampoco una autoridad política. Y tampoco la religión es dogmática, ¿no? Es una mitología, ¿no? Pero no es dogmática y nadie vela por esa religión. Aunque es cierto que hay, digamos, delitos relacionados con la religión, cuando se aplican, como veremos,
se aplican más bien por motivos políticos, no tanto religiosos. Al mismo Sócrates se le acusa de no creer en los dioses de Atenas, pero es una jugada totalmente política, ¿no? Y tiene que irse a tribunal. Entonces, es diferente. Yo, en mi opinión, para abonar algo a lo de Bañano, creo que la filosofía requeriría modelos distintos políticos para florecer, y en Grecia pues es indudable que ahí surge la democracia, ¿no? Los regímenes democráticos aparecen en Grecia y eso creo que es determinante para pensar en el origen de la filosofía, porque creo, yendo por esta vía argumental, que si no hay libertad de pensamiento, y eso solo se lograría en sociedades abiertas o más abiertas, como las democráticas, diciendo democráticas en su contexto, porque ya sabemos que en Grecia ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos participaban de la democracia. Hablando de ciudades democráticas, porque no todas lo eran, ¿no? En misma época encontraremos decenas de ciudades democráticas, pero también decenas de ciudades tiránicas con un tirano, incluso monárquicas, o parecido a monarquía, oligárquicas, aristocráticas. Hay un montón de tipos de régimen en Grecia. Por eso también el pensamiento político se desarrolla tanto ahí, porque alguien como Aristóteles puede tener constituciones de más de 100 ciudades con diferentes régimen. De hecho, él escribió o recolectó constituciones de ciudades griegas y pues son de distinto tipo. Constituciones, porque hay que decir eso, hay constituciones en Grecia. O sea, hay textos donde se asienta la ley, hay leyes en Grecia. Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, primer punto entonces, en Oriente hay religiones muy poderosas, unificadas, hay unidad política en esos territorios y hay una casa sacerdotal que vela por la religión. En Grecia, en cambio, tenemos una religión descentrada, no es una religión unificada. Los modelos políticos son distintos, no hay una sola autoridad ni con ese poder despótico en todo el territorio, y tampoco hay una casta que vele por la religión. Entonces termina Bañano diciendo que en Oriente la prioridad de los sabios era la tradición, ¿no? Reforzar los dogmas. En el caso, por ejemplo, de Babilonia, dice él, sin duda los griegos tomaron mucho de la astronomía babilonia, pero la astronomía babilonia tenía como sentido hacer predicciones e interpretaciones astrológicas, dice él, ¿no? Y por ejemplo, la ciencia egipcia, matemática o geométrica, tiene que ver con cuestiones prácticas como tratar de calcular los terrenos que eran inundados periódicamente por el Nilo, ¿no? El Nilo tiene crecidas, entonces para determinar la frontera entre los territorios, pues usaba geometría de los terrenos que quedaban inundados para poder cultivar otra vez. Entonces, esos dos argumentos se han dicho, ¿no? En Babilonia y en Egipto el conocimiento estaba subordinado a la religión y al dogma, y además, en el caso de Babilonia y de Egipto, el ejemplo es específicamente egipcio, la matemática egipcia, específicamente geometría, pues tenía fines prácticos, fines pragmáticos. No era una ciencia libre, ¿no? Eso lo señala Bañano como una diferencia. Entonces, la ciencia griega y la filosofía griega tendrían como característica que se empiezan a hacer de manera desinteresada, con fines contemplativos. Y eso sería una originalidad de los griegos. Lo podemos discutir. Por supuesto, yo planteo lo que dice aquí Bañano para detonar la discusión. Bueno, en un segundo momento, Bañano trata de abordar el concepto de filosofía. Nos dice que pues, lo entiende como investigación, aunque reconoce dos sentidos. Una investigación, digamos, en general. Entonces, toda investigación sería filosofía, incluyendo las ciencias. Hay quien lo ha pensado así, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, que al principio todas las ciencias estaban dentro de la filosofía, no sé si todas, pero muchas sí. Un filósofo, digamos, que hacía de todo. Era un sabio, en general, un amante del saber. Entonces, pues, filosofía como sabiduría, pues, puede abarcar todo, ¿no? Aunque vemos que la palabra filosofía es polisémica, como la misma palabra sofía o sabiduría, pero dice Bañano, si definimos filosofía como investigación racional autónoma, pues eso existe en varias ciencias, entonces todas serían filosofía. Pero lo dice, hay otro sentido que es una investigación que de alguna manera es fundamental en todas, como si fuera una metodología, quizá,
o una disciplina que se encarga de aclarar conceptos. Entonces esa otra investigación en general también sería la filosofía. Y deja eso un poco en el aire, ¿no? Investigación tiene dos sentidos: investigación racional autónoma, que sería propia de todas las ciencias, e investigación fundamental, digamos, o de fundamentos o de conceptos básicos, y eso sería también filosofía. Entonces, partiremos de ahí. Ya con el tiempo veremos que filosofía va adquiriendo su definición, sobre todo a partir de sus problemas, como decía yo al inicio. Hay problemas específicamente filosóficos. Vamos a ver cuáles son. Bueno, él, hablando de eso, nos empieza a hablar de los principios de la filosofía griega, ¿no? Los antecedentes, le diría yo, de la filosofía griega, y nos habla de los mitólogos, ¿no? Estos autores, que es un mitólogo, es un autor que se encarga de recoger mitos y componer con los mitos textos, poemas, que se cometen como en canon de esos mitos. Los mitos, como sabemos, son tradición oral, ¿no? Los mitos se transmiten de generación en generación de manera oral, no hay una sola versión, pero hay autores, hay poetas que a partir del siglo VIII antes de Cristo, 9, 8 antes de Cristo, empiezan a recoger en texto las versiones orales de los mitos. Entonces se convierten, son los llamados mitólogos, ¿no? Porque ya tenemos textos en los que el mito queda como recogido, ¿no? Entonces, estos mitólogos, dice Bañano, son como un antecedente de la filosofía, en el sentido de que nos empiezan a hablar, por ejemplo, del origen del mundo, ¿no? Hay un origen del mundo, una preocupación por el origen del mundo. Dice Bañano, la pregunta es filosófica, pero la respuesta es mitológica. O sea, la pregunta por el origen del mundo es puramente filosófica, pero la primera respuesta ha sido mítica, dice él. Y Hesíodo, por ejemplo, tiene una obra. Hesíodo es un poeta épico, junto con Homero, el más importante de los poetas griegos antiguos. Homero y Hesíodo, todo el mundo conoce a Homero, creo, el Ilíada y la Odisea. Y Hesíodo es otro gran poeta, un poco más actual, o no tan antiguo como Homero, aunque sabemos que Homero, y permítaseme el paréntesis, Homero es un nombre genérico para quizá un grupo de poetas. No es alguien que haya existido, un individuo, sino que Homero es como un nombre que se le atribuye una tradición de esos poemas homéricos. Sin duda existen los poemas y muy tardíamente se fijan en texto, pero la tradición de los poemas, la tradición oral, pues se le atribuye un tal Homero. Aunque los especialistas han determinado que las obras no pudieron ser escritas por una persona. La Ilíada misma tiene muchas incoherencias, pedazos que corresponderían a épocas distintas, y la Odisea ni se diga, ¿no? La Odisea es una obra bastante más actual, más moderna que la Ilíada. Entonces no pudo haber sido un solo autor, ¿no? Hay estudios de eso. Pero bueno, hablando de Hesíodo y recuperando el tema de la filosofía, escribe él la Teogonía. La Teogonía de Hesíodo, si analizamos el nombre, Teos es Dios, Gonos es origen. Entonces la Teogonía es un poema en el que Hesíodo habla del origen de los dioses, el nacimiento de los dioses, ¿no? Y los primeros dioses, el caos, la noche, etc., pues su nacimiento indica el origen del mundo también. Al principio estaba el caos, dice por ahí Hesíodo, ¿no? Y forma una cosmogonía también. Pues una cosmogonía, pues origen del cosmos, origen del mundo. Entonces, Hesíodo se hace una pregunta filosófica. ¿Cómo surge el mundo? ¿No? ¿Y cómo surgen estos fenómenos naturales? ¿Y qué les da unidad? Pues la respuesta es mitológica, ¿no? Igual nos menciona Ferécides, a Bañano. Ferécides de Ciro, es otro poeta, y él, cuando explica el origen del mundo, hace referencia ya a una materia y una fuerza, es decir, hay un elemento que va a ser transformado y una potencia que lo transforma. Entonces se fijan que ahí hay un avance, ¿no? En esto de reconocer en el movimiento de las cosas algo que mueve y algo que es movido, una materia y una fuerza, pues ya hay un avance en Ferécides. Bueno, eso es un primer antecedente de la filosofía, los mitólogos, los poetas, que se plantean ese tipo de preguntas y se apoyan en el mito para contestarlas y con fines estéticos, ¿no? Tenemos otro antecedente de la filosofía para Bañano, que es los misterios. ¿Qué son los misterios en Grecia?
se llamaban así. Los misterios son cultos esotéricos, es decir, no abiertos, sino más bien secretos. Y los misterios tratan de decir algo sobre el destino de la humanidad, sobre el destino del individuo, del ser humano, de manera pues también religioso, mítica, ¿no? Entonces, esos misterios igual se plantean preguntas más sobre el destino individual, ¿no? El destino de las personas, el sentido de la existencia, y son prácticas religiosas secretas. Esta verdad no debe estar a la luz, sino solo para los iniciados. Ese es el principio de un culto mistérico, y en Grecia había varios. No había uno solo, ni era obligatorio, sino que cada quien se unía a esos cultos por su libertad. Varios cultos como los misterios de Eleusis, ¿no? Involucraban, por ejemplo, a Deméter, ¿no? Hay este mito de que la hija de Deméter, Perséfone, pues Hades, el rey del inframundo, se enamora de ella, de Perséfone, y se la roba a Perséfone y se la lleva pues al infierno, al inframundo. Y bueno, Zeus interviene o media entre Deméter, que quiere a su hija en la tierra, y Hades, que es hermano de Zeus, y él la quiere en la profundidad, en las profundidades con él, como reina del infierno. Entonces Zeus llega a un acuerdo con ellos, porque Deméter hace una protesta. Deméter, que es la diosa de la cosecha, la diosa de la fertilidad, la diosa que hace todo florecer. Deméter pues empieza a provocar sequías, está triste, está enojada, entonces hay una gran sequía y una gran hambruna, y Zeus tiene que mediar. Y llega al acuerdo Zeus con Deméter y con Hades, de que Perséfone va a estar una temporada en el infierno con su esposo y una temporada con Deméter en la tierra. Y cuando está con su esposo en el infierno, pues es el invierno. Nada florece, todo se muere. Y cuando regresa con Deméter, pues todo florece y todo revive. Eso, que es un mito, pues que explicaría las estaciones, en los misterios de Deméter y de Perséfone, se convierte en una metáfora de la vida y la muerte. O sea, todo muere, pero todo renace. Y entonces empieza esta idea también de que uno, cuando muere, pues no es el final, es un ciclo y hay un renacimiento. Y se supone que estos misterios se revelaban o se exponían en ritos secretos colectivos, incluso ritos un poco salvajes, ¿no? Incluso se habla de cierta intoxicación con algún tipo de droga para entrar en trance. Son ese tipo de ritos de éxtasis. Y entonces se revelaba la verdad de que la muerte es vida y la vida es muerte, etc., ¿no? O sea que es un ciclo y que hay un destino después de la vida. Más bien, después de la muerte hay vida, ¿no? Bueno, el orfismo viene por el mismo lado. Entonces, hay misterios de Deméter y Perséfone. Es uno de los misterios que responde a una pregunta también muy filosófica, que es el destino de las personas o el sentido de la existencia. Y los misterios se empiezan a responder por la vía pues religiosa también, ¿no? Otro tipo de misterios son los órficos. Orfeo se convierte como en una especie de profeta, por hacer la analogía con la tradición judaica. Es un profeta que revela o a quien se le transmiten los misterios de Dioniso, ¿no? Creo que conocemos la historia de Orfeo. Pierde a su mujer Eurídice y él va al infierno a buscarla. Como es muy bueno con ese instrumento de cuerdas, con la lira, ¿no? Con el arpa, más bien, pues va al inframundo y la logra rescatar, pero la pierde en el regreso. No, bueno, y ya sabemos que luego a él, según el mito, según la leyenda de Orfeo, lo terminan matando unas mujeres de Dioniso, las sacerdotisas de Dioniso, y lo despedazan, pero la cabeza queda cantando. Bueno, ya sería entrar en detalles el mito de Orfeo, nos llevaría una clase por sí mismo. Pero bueno, el punto con Orfeo es que el mito primordial aquí es que Dioniso es un dios niño. En la tradición órfica es un dios niño. Dioniso es el dios del vino. Es Baco para los romanos. Pues Dioniso está en el trono de Zeus. Y
bueno, hay una envidia ahí. Estos seres, los titanes, digamos que tienen envidia de Dioniso, lo matan y se lo comen. Y Zeus se enoja con ellos y los fulmina con el rayo. Y de la masa que queda ahí, forman a la humanidad. Entonces, de esa masa que quedó de estos seres fulminados que se habían comido a Dioniso, se hace al hombre, y el hombre entonces tiene, pues la mayor parte es carne, digamos, impura, pero tiene una parte divina, la parte de Dioniso. Y es el alma y hay que salvarla. Entonces, bueno, el orfismo va por ahí. En el orfismo se empieza a crear quizá por primera vez en Grecia esta idea del alma y de la dualidad entre alma y cuerpo, y que hay que salvar el alma porque el cuerpo es algo impuro, la parte material, digamos. Entonces el ser humano se veía como un dualismo, una parte impura y una parte pura, limpia, que es divina, que está encerrada en el cuerpo. Esa es una idea del orfismo que luego Platón va a retomar y que va a ser muy influyente después, incluso en el cristianismo. No estoy diciendo que haya surgido en Grecia esto de la dualidad alma-cuerpo y de la salvación, pero sin duda el cristianismo retomó algo de esto del orfismo y del platonismo. Incluso se habla del orfismo platónico o la tradición órfico-platónica. Pero bueno, ese es otro antecedente de la filosofía, porque plantea el problema del destino del ser humano y del sentido de la existencia. Tenemos a los 7 sabios como otro antecedente de la filosofía. Estos 7 sabios, que los nombres varían, tampoco es muy importante que nos sepamos los nombres. Quizá a Tales de Mileto sí, porque Tales de Mileto también es considerado el primer filósofo y siempre aparece en la lista de los 7 sabios. Estos 7 sabios, pues son personajes que dan sobre todo consejos morales, también consejos políticos, ¿no? Entonces, estos 7 sabios también son antecedentes de los filósofos, pero no solo antecedentes, sino que uno de ellos, Tales de Mileto, es considerado el primer filósofo. Entonces, bueno, eso de los 7 sabios también queda ahí, ¿no? No abundaré tanto en eso. Bueno, además de los mitólogos, Abañano también menciona a la poesía como un antecedente de la filosofía. Menciona a Homero, menciona a Hesiodo, menciona a Solón y a los trágicos, porque estos poetas ya planteaban en sus obras preguntas igualmente filosóficas como el tema de la justicia, ¿no? Parece que en Hesiodo podemos encontrar esta idea de que al que obra mal, pues le va a ir mal, ¿no? El que comete injusticia tendrá que pagar. Se llama Dike, la diosa de la justicia. Entonces aquel que roba, aquel que miente, pues tiene que de alguna manera recibir digamos, un castigo, que no propiamente es un castigo penal, sino que puede ser un castigo como del destino, vamos a plantearlo así, ¿no? Como que algo se descompone cuando hay algo injusto y tiene que componerse por medio de la justicia, la dique, que es implacable. Es un poco la idea. Entonces, este tema de la justicia también es importante. Está la moira, el destino. La moira es el destino de cada quien y parece que el destino pues está determinado también por los actos injustos o justos que uno haya hecho, ¿no? Bueno, ese tema también es filosófico. O sea, el bien y el mal, y también si aquella persona que hace mal, pues va a tener alguna consecuencia. ¿Alguna consecuencia de los actos buenos y malos? Es una pregunta también filosófica. Entonces, fíjense, tenemos la pregunta por el origen del mundo, que vemos en los mitólogos y que recuperarán los primeros filósofos y que quedará ahí, ¿no? La pregunta por el sentido de la vida humana y el sentido de la existencia, que aparecen los misterios y también los filósofos van a retomar. Y la pregunta por la justicia y por la moral, lo bueno y lo malo, o sea, la cuestión de la ética, ¿no? La moral es estos códigos que operan en las sociedades, en las comunidades, el sentido de lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo y por qué. Y la reflexión ética es, bueno, juzgar eso, ¿no? Sistematizar eso. El ser humano por sí mismo hace juicios morales, no necesita ser filósofo para hacer eso, pero la ética es una reflexión sobre eso, una reflexión sobre los juicios morales y por qué las sociedades juzgan algo sí moral o inmoral y realmente existe algo bueno o malo. Son preguntas ya de la ética, una reflexión filosófica sobre la moral.
Pues eso empieza un poco con los poetas, pero los filósofos lo harán de manera más sistemática. Los filósofos lo que van a hacer es retomar esos problemas, crear conceptos que sean claros para abordar esos problemas, conceptos más exactos para abordar esos problemas y pensarlos, y tratar de formar un sistema de pensamiento que solucione esos problemas o aporte claridad a los problemas, ¿no? Al origen del mundo, el funcionamiento del mundo, ¿no? El destino de las personas, si el hombre tiene algo así como un alma inmortal y un cuerpo mortal, una pregunta antropológica completamente, y también el tema de qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo y si hay consecuencias, ¿no? Bueno, entonces hay una batería de problemas aquí que están surgiendo en otras disciplinas anteriores o prácticas culturales anteriores, la mitología, la religión mistérica, la poesía, y los filósofos retomarán esos problemas, estarán influidos por toda esa matriz de problemas. Abañano después nos habla de las escuelas filosóficas, porque hay que ver que en Grecia los filósofos se agrupaban, ¿no? Y formaban escuelas con un maestro, con una persona que era, digamos, como el dirigente de ahí, y reunía a un grupo de seguidores que recogían sus enseñanzas y las transmitían. De manera que hablamos de escuelas, no son filósofos aislados, son filósofos por lo regular muy activos en su comunidad y que forman grupos intelectuales de seguidores, ¿no? Esta tradición de los maestros y sus alumnos, seguidores, que va más allá de escuelas en el sentido actual. No son escuelas como un edificio, no. Son grupos que se reúnen, no importa dónde, pero comparten rasgos de pensamiento. Eso es una escuela en sentido griego antiguo. Y pues son varias. Nosotros aquí veremos varias, ¿no? Veremos la jónica, que es la primera que veremos aquí, llamada escuela jónica, iniciada por Tales de Mileto, y veremos cómo se parecen los problemas de ahí. No porque todos sean seguidores del mismo maestro, no solo por eso, sino también porque comparten las mismas preocupaciones filosóficas. Bueno, y los periodos que reconoce Abañano, ¿no? Ve el periodo cosmológico, es decir, un periodo de la filosofía griega, el primero, cuyos problemas son sobre el cosmos. Cosmos en griego significa orden, y para que haya orden en el mundo hay que reconocer algunas leyes, quizá aparece este concepto como de ley que gobierna los fenómenos del mundo, y esos fenómenos que a la vista son tan plurales y tan diversos, los griegos buscaban que fueran expresión de una misma cosa. Es decir, el problema filosófico aquí es cómo pensar la unidad detrás de esa pluralidad de fenómenos. La unidad de la naturaleza. Para que sea un cosmos, un orden, esta pluralidad de fenómenos debe tener unidad. Y la unidad se las va a dar una misma ley, ¿no? El concepto de arjé, de principio, que gobierna los fenómenos. Entonces, la primera etapa de la filosofía es muy naturalista. Su objeto de reflexión es la que llamaban physis. Naturaleza en griego es physis, entonces son fisiólogos, hacen un razonamiento sobre la naturaleza, y el problema principal de este tipo de filosofía es la unidad de la naturaleza. Ese es el problema. Bueno, un segundo momento es la reflexión antropológica, que empieza con Sócrates y los sofistas. Ya de la naturaleza la reflexión va a ir al ser humano, van a aparecer un montón de problemas, desde el destino de la humanidad, pero también si el ser humano es libre o no es libre. Por ejemplo, si el ser humano puede organizarse políticamente o no. Ese tipo de problemas más relacionados con la sociedad y la política aparecerán en el segundo momento, el que llama aquí Abañano el momento antropológico, ¿no? Después, en un tercer momento, tenemos el periodo ontológico. En el primer momento cosmológico son las escuelas que veremos este primer mes, el antropológico lo veremos en el segundo mes, y el periodo ontológico será del tercer mes, porque es el periodo de Platón y de Aristóteles, y se llama ontológico porque es la reflexión sobre el ente, ontos en griego, toon, el ser en griego. Entonces, ontológico es la reflexión sobre el ser. Y entonces, Platón y Aristóteles, según Abañano, pues el problema de la filosofía varía ahora a el ser. Eso no quiere decir que no abordan otros problemas, pero aparece este problema del ser. Aunque en realidad hay que decir que el problema del ser aparece desde el primer periodo, con Parménides, que es el ser, pero Abañano decide
remarcar que el periodo ontológico es el de Platón y Aristóteles. Ya pues tendremos oportunidad de discutirlo. El periodo que llama ético de las escuelas helenísticas, como el estoicismo y el epicureísmo, ¿no? En este periodo ya los filósofos no reflexionan sobre la naturaleza o sobre el ser tanto, sino que el principal problema para ellos es cómo debe vivir el ser humano, cómo debe comportarse, cuál es la felicidad, cómo llegar a la felicidad, cuáles son los actos buenos, qué es lo que vale la pena hacer en la vida. Es el periodo ético. Y el último periodo de Abaniano, de la clasificación de Abaniano, es el religioso, que es el periodo neoplatónico sobre todo, ya de final de la antigüedad, en el que el problema pues es ya la salvación y va a conectar con el cristianismo, ¿no? Es el periodo de los neoplatónicos. Entonces, más o menos nuestro curso sigue esta clasificación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros alargamos un poco el tema de Platón y Aristóteles tal vez, por eso son 6 meses en estos 5 periodos. Y los trabajaremos uno por uno. Esta primera semana pues es una pequeña introducción al origen de la filosofía griega, cómo contextualizarnos. Este audio y video es para que tú lo retomes y refuerces lo que viste en la lectura, ¿no? Y ya a partir de la próxima semana, ya que trabajemos en esta y que tengamos nuestra sesión en vivo, que por cierto les voy a preguntar y aprovecho para preguntarles opciones de días y horas para tener esta sesión en vivo. Pueden ser 1 o 2 sesiones, dividir el grupo en digamos 2 subgrupos y que tengamos 2 sesiones para que no seamos tantos en una sola sesión, una sola videoconferencia. Entonces preguntarles, que me escriban por ahí. Voy a hacer una pregunta en la plataforma para que me digan qué día podemos platicar en vivo sobre estos temas. Y ya tenemos lectura, este video y nuestra videoconferencia, donde ya plantearemos en vivo preguntas y haremos una pequeña discusión. Entonces, bueno, te dejo este video, esperando que te sirva este audio para tu lectura y que prepares tus dudas y comentarios para nuestra sesión en vivo. Te agradezco mucho y seguimos trabajando. Hasta luego.